Muy bien, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Hoy en el día de hoy vamos a desarrollar, vamos a explicar algunos modelos de historias clínicas y la idea es que ya hoy ustedes aprendan a hacer una historia de enfermedad actual con el examen físico. Es verdad que aún no conocen la descripción de todo lo que es el examen físico, pero hoy vamos a dar lo básico, vamos a dar un caso sano y vamos a dar algún que otro patológico, ¿verdad? Y luego yo les pondré una tarea igual a cumplir en una semana, 10 días, según lo de los días ahí en lo que es el aula virtual de ustedes, para que me suban un modelo parecido a lo que les vamos a dar hoy de enfermedad actual y examen físico de un paciente prácticamente sano y de un paciente con antecedentes patológicos personales de alguna u otra enfermedad crónica no transmisible. Entonces yo les tengo aquí algunos modelos, se los tengo bien grandes, me imagino que ahí lo vean bien. Perdón, que se van a dar cuenta que estos modelos nos ayudan mucho. Prácticamente eh, está lo que hemos dado en la primera clase. Aquí llenaríamos, por ejemplo, establecimientos en qué lugar está. Por ejemplo, Hospital Verdi Ceballos Guarda, da el nombre del paciente, el censo, en este caso sería la hoja número 1. Este es un modelo, déjenme ponérselo abajo, el modelo que sería, que se utiliza para consulta externa, ¿verdad? Anamnesis y examen físico. Se utiliza en todo tipo de consulta, ¿eh? Recuerden que hay modelos que varían, depende del servicio, depende si es privado, ¿verdad? O si no lo es. Incluso hay otros servicios donde se hacen sus propios modelos. La idea, la idea es que sepan que existen y tenemos que adaptarnos con lo que hay en los libros de semiología en el mundo entero. Incluso aquí los modelos de historia clínica a veces se le nombran ya, te pueden pedir, dame una 02. Cuando dicen una 02, miren este número aquí, prácticamente están diciendo de este modelo de historia clínica, que por delante tiene este y por delante y por detrás tiene esta otra, ¿eh? Donde vamos a evolucionar, vamos a poner los medicamentos. ¿Está claro? Entonces vamos de nuevo hacia arriba para que vean sección por sección. Se los tengo bien grandes para que puedan ver bien las letras. ¿Okay? Entonces, motivo consulta. Lo que habíamos hablado. ¿Por qué viniste? ¿Por qué nos visitas? ¿Cuál es su dolencia? ¿Por qué está aquí? Y entonces aquí pudiera ser, vamos a poner un paciente, pueden ir apuntando si quiere en su casa, vamos a poner el paciente que no padece de ninguna enfermedad. Entonces, este paciente viene porque tiene, por ejemplo, fiebre y dolor de garganta de 2 días de evolución. Y así mismo se pone fiebre y 2 días, fiebre y dolor de garganta de 2 días de evolución. ¿Está claro? Ese sería su motivo de consulta. En antecedentes personales, como lo anunciaba, paciente con antecedentes de salud, salud no es otra cosa más que un equilibrio, ¿verdad?, entre lo físico, psíquico, biológico y social de un paciente. No tiene ningún problema en ninguna de esas áreas. Cualquier área esa que pudiera estar alterada ya nos haría un paciente saludable. Eso, alguna otra asignatura daría en el concepto de salud, si no es que ya no lo hayan dado. Entonces, antecedentes personales, aquí vamos a poner no refiere. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que no tiene ningún antecedente de ninguna enfermedad crónica. Antecedentes familiares, tampoco, ni la mamá, ni papá, ni hermano, ni hijo padece ninguna enfermedad. Entonces ponemos ahí, no refiere. ¿Ok? Enfermedad o problema actual, que esa sería la historia de la enfermedad actual. ¿Qué vamos a ponerle ahí? Nosotros empezaríamos en este modelo, ¿verdad? Paciente con antecedentes de salud, ¿ok? Paciente con antecedentes de salud. Otros pudiéramos empezar paciente masculino, ¿verdad? De 25 años de edad con antecedentes de salud y ese estaría más completo.
que viene a consulta porque de hace más o menos 2 días presenta fiebre. Cuando el paciente nos dijo que llevaba 2 días con fiebre y dolor de garganta, ahora empezamos a hablar, a preguntar todo sobre la fiebre. Entonces le preguntaríamos al paciente si realmente él se ha puesto un termómetro. Porque a veces el paciente dice que tiene fiebre y lo que hace es que se siente caliente, pero realmente no se ha tomado la temperatura. Pero bueno, vamos a pensar que sí, que tiene un termómetro y se la midió. Y el paciente dice que tiene 38,5 grados Celsius. Entonces, el paciente que viene con fiebre, ¿verdad? De 38,5 grados Celsius y la cual no cede con antipirético o ponemos no cede con ningún medicamento, ¿verdad? O ponga el caso que sí cede y para lo cual toma paracetamol cediendo la misma, cediendo la fiebre. ¿Y qué más habría que preguntar entonces ahí? ¿Cuándo le vuelva a subir la fiebre? Entonces ponemos coma, paciente refiere que a las 6 o 8 horas después de bajarle la fiebre por la toma del medicamento, le vuelve a dar temperatura alta. Todo es un problema de descripción, todo es un problema de descripción, pero ese sería más o menos ese orden cronológico. Refiere no tener escalofríos antes, durante o después de la fiebre. También hay que hablar de eso. ¿Okay? En el caso de que no ceda, podemos decir en qué momento del día ha podido contactar mayores cifras de temperatura. Pudiera ser que dice que en las horas de la mañana o en las horas de la noche, que es lo más común, la temperatura la tenga más elevada. Esa es una descripción completa de la fiebre. Todavía no he terminado con la fiebre. Cuando creamos que ya tenemos que tiene una fiebre de 38, que cede o no con medicamento, que se acompaña o no de escalofrío, ¿verdad? Entonces pasaríamos al otro síntoma que nos refiere el paciente, que sería el dolor de garganta, que ya nosotros aquí, dolor de garganta pusimos arriba, pero aquí ya no podemos poner dolor de garganta. Y aquí nosotros a la hora de escribir ponemos odinofagia, que sería el término médico para el dolor de garganta. Paciente que además refiere, ¿verdad?, que presenta odinofagia. A lo mejor en la descripción él nos dijo que después de tener un día con fiebre fue que empezó a doler la garganta. Pudiera ser, pero a lo mejor todo vino junto. Entonces ahí damos también el tiempo en el cual viene presentando ese síntoma. Entonces puede ser también, refiere además, odinofagia, más o menos 2 días también, para lo cual le aumenta en las horas de comida, lógicamente, cuando de gluten, cuando ingiere alimentos. A veces el paciente puede referirlo que siente como que tiene ocupada, ¿verdad?, su orofaringe, y podemos decir el paciente refiere como si estuviera obstruido su orofaringe. La hipertrofia de las amígdalas puede dar la sensación de ocupación en la orofaringe, y ahí es donde está esa, cómo él siente esa calidad de ese dolor. Depende de cómo el paciente lo describa. Ahí le preguntamos automáticamente al paciente si siente algo más, ¿verdad? Y en caso típico pudiera ser de este paciente pudiera decirnos que no siente otra sintomatología. Entonces, describimos toda la fiebre, describimos la odinofagia y ponemos coma, no refiere otra sintomatología. Es decir, ya el paciente no se siente más nada. ¿Correcto? Entonces, ahí prácticamente con esas pocas palabras, porque esto es un caso sencillo, un caso del diario, de la vida cotidiana, de todos estos pacientes que vienen, que es la causa más frecuente de consulta, que sería cualquier ira. Ira significa infección respiratoria alta, ¿verdad? Entonces, nosotros pasaríamos en este modelo a la revisión actual de órganos y sistemas. Si se dan cuenta, no hay mucho espacio aquí. ¿Está claro? 3 renglones. Por lo tanto, en este modelo lo que nos piden es lo positivo. Ahora bien, nosotros, la idea es aprenderlo todo. Después que nosotros lo aprendemos todo, podemos darnos el lujo de
examinarlo todo y exclusivamente ponerle aquí solamente lo positivo. Nosotros debemos tratar de, esta primera etapa, siempre escribirlo todo, tanto lo negativo como lo positivo. Entonces, es un paciente común que no venga por un aparato específico muy dañado, alterado, que nos impresione, que sea el que tiene la patología. Nosotros vamos a empezar, si no hay toma, fíjense, si no hay compromiso, no es un paciente con alguna patología del sistema nervioso, nosotros empezaríamos a describirla aquí poniendo primero piel y mucosa. ¿Correcto? Piel y mucosa. Entonces, en este paciente, como les decía, que va a ser sano, vamos a poner en la descripción de piel y mucosas húmedas y normocoloreadas. Húmedas y normocoloreadas. Ese normocoloreada va junto. ¿Ok? ¿Qué significa húmeda la piel y mucosa? Bueno, perfectamente desde el punto de vista conceptual, se entiende que húmeda es lo normal que pudiéramos esperar de una piel y de unas mucosas, y normocoloreada significa que la coloración es la que esperamos también encontrar. No hay anemia y no hay ningún otro problema, ¿verdad?, que nos llamaría desde el punto de vista de un signo clínico la atención a ese paciente. Entonces empezaríamos por ahí. Repito cuando lo hablé de si era un paciente con algún problema neurológico. Si el paciente viene con algo neurológico, no empezaríamos ese examen físico que se describe con naturalidad o con la frecuencia que se realiza en las consultas. Empezaríamos con sistema nervioso, porque ahí empezaríamos si el paciente está consciente, si no está consciente, que eso lo van a ir aprendiendo realmente a medida que avancemos, pero sería entonces empezar con sistema nervioso. Paciente que entra a consulta, nosotros logramos interrogarlo, nosotros logramos hacer un examen físico de principio a fin y no hay nada neurológico, empezamos ese examen físico, ¿verdad?, con piel y mucosas. ¿Claro? Ahora bien, ¿por dónde seguiríamos? ¿Por dónde seguiríamos la descripción de ese examen físico? Este paciente que les hablé aquí en su historia de enfermedad actual tiene antecedentes de salud, pero lo que le duele es la garganta y tiene fiebre. Por lo tanto, cuando demos la próxima clase, ¿verdad?, nos daremos cuenta que hay que dividir el examen físico en general, regional y por aparato. Entonces, todo el examen físico se hace céfalo-caudal, en un orden lógico. Y entonces, si ya vi piel y mucosa, que prácticamente piel es todo lo externo, y mucosa nos vamos a fijar en lo que es el globo ocular, en la mucosa de la conjuntiva. Ahora nos fijaremos en la orofaringe, porque el paciente viene por fiebre y dolor de garganta. Entonces, en ese orden debería seguirle lo que es la observación, ¿verdad?, la inspección de la orofaringe. Es lo frecuente. Usted han ido a consulta todo el mundo por alguna que otra enfermedad de esta de las iras, ¿verdad? Y entonces nosotros íbamos a observar que tenemos que escribirlo porque aunque sea algo tiene, evidente, ahí sería orofaringe, por poner un ejemplo, muy enrojecida, muy enrojecida. ¿Qué significa eso? Que está más rojo de que lo que normalmente esperamos. Normalmente las mucosas, ¿qué color son? Van a ser una mucosa de una coloración rojiza, rosada. En este caso va a ser como si fuera un eritema, va a estar muy roja. Entonces ponemos así, orofaringe muy enrojecida. Y en el caso, por ejemplo, que sea una faringitis viral, pudiera tener como máximo pequeñas vesículas. ¿Recuerdan el cuadro que hicimos de piel, ¿verdad? Ahí igual vamos a pudiéramos encontrar pequeñas vesículas o pudiéramos encontrar algunos exudados y membranas. Esos exudados y membranas, a lo mejor comúnmente ustedes le han oído mencionar que le dicen placa o que le dicen que tiene afta en la garganta, ¿verdad? Ese tipo de lesiones se describen de esa manera como verdaderos exudados, o cuando es secreción la describes como secreción en velo de paladar. Eso significa cuando está cayendo mucha secreción en esa parte de atrás de la orofaringe. Cuando nosotros observamos simplemente, en este caso, todo fuera del área,
el chat no lo logro ver, se pierde muy rápido. ¿Eh? A ver. En este caso, si el dolor fuera en el área abdominal, hay que saltarse. No. Si el caso fuera en la región abdominal, no veríamos orofaringe. No veríamos orofaringe y haríamos piel y mucosa, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, abdomen. Ahí vemos todo lo que tiene que ver con el abdomen y después tejido celular subcutáneo. Esto que yo le estoy explicando es lo básico, lo general, ¿verdad? En una consulta como esta que estamos haciendo, que sería una consulta algo de urgencia, algo de consulta externa. ¿Está claro? Si el paciente, nosotros cuando hacemos el examen físico cefalocaudal, vamos barriendo todos los aparatos, pero los que no pueden faltar es esto que yo le digo, sí, piel mucosa, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, abdomen, tejido celular subcutáneo. Paciente, aunque no venga con dolor abdominal, pertenece a lo que nosotros vamos a escribir. Aunque no venga con nada respiratorio, pertenece a lo que vamos a escribir. Si viene, por ejemplo, por ardor al orinar, dentro del examen físico del abdomen vamos a agregar renal. Si vino por algo neurológico, como les dije, va a ser lo primero que vamos a hacer. Paciente a ver si está consciente, cómo están los reflejos, todo eso lo vamos a aprender. En este caso neurológico viene siendo los últimos temas. Si el paciente viene, fíjense bien, por una heridita en un brazo, hacemos piel mucosa y ahí saltamos a soma. Soma sería sistema ostomía articular. Y vamos a escribir la herida como es. Puede ser una herida pequeña, puede ser una fractura, puede ser un hueso expuesto, ¿verdad? Y después haríamos respiratorio, cardiovascular, abdomen, tejido celular subcutáneo. ¿Está claro? Esa sería la idea de un examen físico. Se hace completo, se hace completo. A la hora de escribir, estoy diciendo lo que no puede faltar. Si se dan cuenta aquí, en este paciente solamente pondríamos aquí revisión actual de órganos, iríamos directo a la orofaringe. Y es lo que vamos a escribir. ¿Por qué? Porque lo demás da negativo. O sea, este espacio está prácticamente exclusivo para lo positivo. Entonces, ese paciente que ya pusimos aquí, piel y mucosa, como debe ser, ¿no? Pero esto es más bien con poco espacio y vimos orofaringe, pasaríamos al aparato respiratorio. Un aparato respiratorio es un paciente normal que no tiene síntomas, no tiene ninguna sintomatología propia de aparato respiratorio. Nosotros vamos a empezar, algunos autores prefieren empezar con la frecuencia respiratoria y otros la dejan para el final. A mí me gusta más ya empezar con poner la frecuencia respiratoria. Entonces, un paciente normal, la literatura dice que la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20. De 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Qué pasa con la respiración? La respiración del paciente, si se da cuenta que usted está contándole cuántas veces está respirando, él puede o aguantar un poco la respiración o él puede, ¿verdad?, repetir más la frecuencia de la respiración. Entonces, hay dos formas muy sencillas de engañar al paciente, que sería tomándole el pulso, ¿verdad? Yo miro mi reloj, el pulso es si no me lo puede falsear y estoy contando el pulso. Claro, y yo hago como que lo estoy mirando a él y me estoy concentrando en el pulso. El pulso, un paciente con una frecuencia cardíaca dentro de los límites normales y nosotros sentimos el pulso que nos está golpeando rítmico, que quiere decir que no estamos sintiendo arritmia ninguna. Nosotros podemos tomar el pulso en 15 segundos y después multiplicarlo por 4 y eso nos daría la frecuencia. El paciente, por ejemplo, tiene 20 en 15 segundos, lo multiplicamos por 4, tiene 80 de frecuencia cardíaca normal, que el rango sería entre 60 y 100. Y entonces, a partir de ahí, ya yo no me concentro más en el pulso. Como yo lo estaba mirando y haciéndome también el de reloj, y estoy tomando el pulso, después lo que me voy a empezar a fijar, ya él sigue sintiendo como que yo le estoy papando el pulso. Yo no le suelto el pulso radial, pero empiezo a fijarme en su respiración. Y entonces la respiración sí hay que contarle en un minuto. La respiración no se debe separar.
No se puede contar ni en 15 ni en 30 segundos. Se debe tomar en un minuto. Esa sería una de las formas. Si el paciente está acostado, esta técnica funciona mucho mejor, porque el pulso se lo tomamos, pero le ponemos la mano, tomándole el pulso él arriba del abdomen. Entonces nos estamos tomando el pulso y tenemos la mano arriba del paciente del abdomen, ¿verdad? Nos estamos ahí como que nos estamos apoyando sin caernos arriba de él, ¿verdad? Y tenemos más la sensación del movimiento respiratorio. Y él piensa que estoy tomando el pulso. ¿Okay? Esa sería muy buena la forma de hacer a un paciente acostado. La otra forma es que si cuando ya lo estoy auscultando, voy directamente, cuando ya estoy en la auscultación, estoy por detrás de él y él no me ve. Entonces yo le tengo puesto el esteto y ahí empiezo a contar con mi reloj su respiración. Y él lo que está pensando es que yo lo estoy auscultando. Entonces esas son las formas de engañar al paciente, de poder sacar una verdadera frecuencia respiratoria. Ahora bien, la experiencia médica que hace con la frecuencia respiratoria. Si nosotros en un simple interrogatorio estamos observando paciente que no está polisneico, en la vida real no nos preocupamos por esa frecuencia respiratoria. Solo estamos viendo a la vista que no tiene dificultad respiratoria ninguna y prácticamente violamos o nos saltamos este paso. El paciente no está agitado ni nada que se parezca y perfectamente estamos viendo que tiene una frecuencia respiratoria que podemos poner 14, podemos poner 16, podemos poner 18 por minuto y no estamos violando nada, porque a una buena inspección ya estamos viendo que su frecuencia respiratoria o su ventilación es normal. Si vemos alguna alteración, sí hay que contarla, a ver si da 21, si da 22 o si da 40 en un minuto. Seguido de la frecuencia respiratoria, no describimos, aunque lo hacemos, inspección, palpación, percusión, auscultación, vamos directo al murmullo vesicular, que sería la auscultación. Entonces ponemos aparato respiratorio, frecuencia respiratoria 18 por minuto. En este caso ponemos murmullo vesicular audible. Murmullo vesicular audible. ¿Qué significa esto? Esos son los sonidos normales que cuando nosotros ocultamos los pulmones sentimos como el aire entra y sale. Sería como un fuelle, como estar echándole aire a una pelota, un balón de fútbol. Ese sonido, ¿verdad? Sería el que vamos a ocultar, que no es otra cosa que el aire entrando por una cavidad, en el caso del árbol bronquial, y salida de él sin resistencia. Un paciente que no tenga ninguna patología respiratoria. Entonces, murmullo vesicular audible. ¿En dónde? En ambos campos pulmonares, porque son dos. Estamos hablando de dos pulmones, dos campos pulmonares. Repito, murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares. Entonces, como está audible y no hay ninguna alteración, lo lógico es que yo no escuche ningún ruido patológico. Por lo tanto, ¿cuáles son esos ruidos patológicos? No estertores, no roce pleural. Entonces ponemos coma o punto seguido, no se ocultan estertores o no estertores, no roce pleural. Y esa sería la descripción sintetizada, ¿verdad?, del examen físico respiratorio. Pero yo hice inspección, hice palpación, hice percusión, hice ocultación. Cuando detecto alteraciones en ellas, sí tengo que describir que vi en esa inspección patológica, que vi a la palpación patológica, que vi, que escuché en la percusión patológico y lógicamente la ocultación, que sería la síntesis, sería si está disminuido en algún área del murmullo vesicular, si hay estertores, ¿verdad? Estoy seguro que han oído hablar de que sibilancia, que si crepitante, y eso sería ya lo patológico. Inmediatamente después del aparato respiratorio viene cardiovascular. Vamos bajando por área cefalocaudal. Entonces, en ese aparato cardiovascular, igual, algunos autores dejan de último frecuencia cardíaca, pero a mí me gusta empezar, muchos libros empiezan por la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca que ya hice, fíjense, cuando yo quise tomarle esa frecuencia respiratoria. O sea, yo sé si está bien, en este caso lo más probable que puedas hacerlo tomando el pulso radial, que si usted toma esa frecuencia con el pulso radial, no pone frecuencia cardíaca, sino lo que pone es PR, pulso radial, 80 por minuto, es lo que tuvo el paciente. Puede tener 68, puede tener 72, está en dependencia de lo que usted calculó, si está rítmico, en 15 segundos. Si usted siente
que está rítmico el paciente, tiene una arritmia, lo está sintiendo el pulso, lo que usted va a hacer es tomarle realmente en un minuto. Si está rítmico no se puede sacar en 15 segundos ni en 30 segundos. Hay que sacarlo realmente en un minuto. Incluso a veces en ocasiones hay que hacerlo en una segunda intención en otro minuto. Para tener una realidad de cuánto es esa frecuencia cardíaca porque el paciente está arrítmico. Entonces, bien, frecuencia cardíaca en un paciente normal, 80 latidos por minuto. Seguimos. Aquí igual nos obviamos un poco la inspección. Si encontramos algo, sí hay que describirlo. Igual que la palpación, aunque la percusión, si la vamos a escribir, no tiene mucha importancia en cardiovascular, como lo vamos a ver. Y ahí saltaríamos didácticamente a lo que es la ocultación. Entonces ponemos ruidos cardíacos. Ruidos cardíacos, porque ahí sí ocultamos los 5 focos cardiovasculares. Ruidos cardíacos rítmicos, porque lo vamos a sentir rítmico en caso de un paciente normal. ¿Okay? Rítmicos y bien golpeados. Eso hay que describirlo, porque por ejemplo, es muy frecuente en el sexo femenino que los ruidos cardíacos sean de bajo tono. Y eso no quiere decir que sea patológico. Es simplemente que mientras estén en edad reproductiva la mujer, los estrógenos la protegen mucho. Entonces su sistema cardiovascular está muy protegido por los estrógenos. Entonces su frecuencia generalmente en las mujeres es de 90,60 y es normal. Su frecuencia cardíaca puede estar entre los 60 y los 70, que es normal, y es de bajo tono. En vez de sentirse Dunlop, Dunlop, lo que se siente es Dunlop, Dunlop. Y eso no significa que esté enferma ni que sea patológico, es normal. De hecho, los abuelitos que llegan a 80, llegan a 100 años, es porque realmente su corazón ha estado trabajando toda una vida sin presión, sin cansarse. Entonces, en caso de las mujeres, en esa primera etapa de su vida, hasta los 40, 50 años, depende de su menarquia, ¿verdad? Su menopausia, están protegidas por los estrógenos, entonces a veces hay que concentrarse bien porque son de bajo tono. ¿Ok? Entonces hay que describirlo, cómo lo sentimos. Hay que describirlo. Generalmente pudieran ser bien golpeados. Significa lo escuchamos bien, de buena intensidad. Si no hay soplo, que es lo normal, que no debiera haber solo, no soplo, ponemos coma o punto seguido, no se ocultan soplo o no soplo. En caso que sentiríamos algún soplo, hay que describir qué tipo de soplo es, si es sistólico, si es diastólico. La descripción de cómo lo sienten, ya eso siempre les digo que hay que tener un oído muy musical para poder describir, ¿verdad? Pero nosotros, al nivel de nosotros, debemos ser capaces de por lo menos de saber si es sistólico o diastólico y si es de gran intensidad o no. Paciente normal pondríamos no se ocultan soplo o no soplo. Y automáticamente pasaríamos a la otra parte que sería la tensión arterial. Que se puede poner TA, tensión arterial, que lo normal, la última sería sobre los 120,80. Como les decía, las mujeres generalmente tienen 90,60 y no es hipotensión. De hecho, la hipotensión no existe. La hipotensión existe cuando hay algo patológico. Tienes una deshidratación, estás perdiendo sangre, tienes un shock anafiláctico, tienes algún problema, entonces no se trata la hipotensión. Eso es enfermedad, es para que puedan ya escuchar algunos términos médicos. Realmente tratamos el problema. Paciente que está perdiendo sangre, se está choqueando, está haciendo hipotensión, le pones volumen y ya. No es como la hipertensión que si tienes que dar medicamentos para bajar presión. ¿Está claro? Entonces, este es un paciente que la descripción sería del aparato cardiovascular, frecuencia cardíaca 80, ruidos cardíacos rítmicos, bien golpeados, no se ocultan soplo, tensión arterial 120,80. Y ahí tendríamos todo lo normal. Ahora, a un paciente que tuvo alteraciones, que vimos que tenía arritmia, tiene una que otra alteración y buscamos todos los pulsos y sentimos un pulso más fuerte, por ejemplo, en brazo derecho, ahí lo describimos, que sería la esencia de este cuadrito aquí, describir lo patológico. De lo contrario, con eso que describimos, basta. ¿Ok? Después de cardiovascular iríamos a abdomen. Entonces, si el paciente viene por un dolor abdominal, vamos a hacer más hincapié. Vamos a hacer muchas maniobras, todo lo que tenga que ver a buscar esa patología de origen abdominal. De lo contrario,
la descripción sería normal de un abdomen. Lo primero que vamos a hacer es mirarlo y se describe cómo es ese tipo de abdomen. Si es plano, lo vemos normal, plano, globuloso o excavado. ¿Eh? Es un paciente en su decúbito supino, nosotros lo estamos observando acostado, que es como generalmente vamos a examinar el abdomen y nos fijamos en qué tipo de abdomen puede tener el paciente. ¿Ya? Luego, ¿qué le sigue? Bueno, a esa inspección estamos viendo si sigue los movimientos respiratorios o no, y si hay que describirlos, importante ahí, ponemos abdomen plano, sigue los movimientos respiratorios. Generalmente en el hombre, por ejemplo, la respiración va a ser abdominal. Vemos que se mueve más el abdomen que el mismo tórax, por eso dice que tiene una respiración abdominal. En el caso del sexo femenino, generalmente es la que tiene una respiración torácica. Es la que más se le va a ver los movimientos respiratorios. Estamos hablando de pacientes normales, lo más frecuente. Inmediatamente ahí obviamos un poco la auscultación, un poco la percusión y prácticamente pasaríamos y los mezclamos todos. En el abdomen sí escribimos un poquito y los mezclamos todos. Y ahí pasaríamos a, fíjense bien, empezamos. Plano, que sigue los movimientos respiratorios, no doloroso a la palpación, tanto superficial como profunda. Porque es importante saber que no le duele tocándolo suave y que después no le duele tocándolo un poquito más duro al paciente. Ahí seguiríamos en si escuchamos o no los ruidos aéreos, por lo tanto hay que poner ruidos aéreos presentes y normales. ¿Okay? Cuando nosotros estamos ya escribiendo mucho en la historia clínica, utilizamos mucha abreviatura y no está mal. Ruido hidroaéreo prácticamente ponemos RHA, ruidos hidroaéreos. Incluso ponemos entre paréntesis una cruz. ¿Qué significa eso? Presente y normal. Pero eso depende de la clínica, depende del servicio y depende de quién esté de supervisor, depende de quién esté jefe de área. Hay quien lo admite, pero hay quien quiere que se lo escriban todo. Entonces, realmente hay que saber describirlo. ¿Qué más hace falta saber? Bueno, si hay algún órgano grande. ¿Qué significa un órgano grande? Generalmente pudiera haber hepatomegalia o esplenomegalia. Ponemos punto seguido, coma, no visceromegalia. ¿Qué significa eso? Que con las maniobras que yo hice, yo no encontré ningún órgano grande. ¿Okay? Y esa sería la descripción del abdomen. Repetirlo completo. Sería abdomen plano, que sigue los movimientos respiratorios, no doloroso, tanto la palpación superficial como profunda, no visceromegalia, ruidos aéreos presentes y normales. Fíjate, ahí no hablo de la percusión porque la percusión nos va a ayudar a encontrar esa misma visceromegalia, si hay timpanismo, si hay matidez, o si hay una oclusión intestinal o no. ¿Ok? Entonces, con eso ya estaríamos terminando lo que es el examen físico de abdomen. ¿Qué nos faltaría de lo general que nos hace falta? Tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. Ese tejido celular subcutáneo, como yo lo había anunciado, vamos a empezar por los miembros inferiores. Los inferiores hacia los maliolos, hacia la región anterior de la tibia. Y lo que vamos a hacer es una presión ahí en la región del tobillo, a ver si nos deja godé o no, a ver si nos deja una huella. Lo normal en este paciente que no padece de nada, que vino por una faringitis banal, sencilla, no va a tener edema. Entonces, comprobamos un poco más arriba, que no está infiltrado. Entonces, no deja huella godé, no deja fobia, y simplemente nosotros describimos no infiltrado. Y ahí prácticamente tengo el examen físico completo, que solamente todo fue normal y solamente la orofaringe que estaba enrojecida y con el sudado en las amígdalas palatinas, si quieren ser más descriptivos, o pudiera ser que tiene el sudado en la pared posterior de la faringe cuando es una adenoide o cuando es una faringitis, no una amigdalitis, porque todo ese anillo guardé, cualquiera de ellos pudiera ser el que está alterado como tal. ¿Okay? Y ya ahí prácticamente lo que iría a lo que es ese resumen sindrómico, que sería una IRA, síndrome infeccioso respiratorio alto, que generalmente si no tenía
el sudado de la vesicular pequeño, vesículas pequeñas, o solamente enrojecidas, generalmente va a ser por los adenovirus. Yo creo que en este semestre, cuando ustedes van a los virus, van a ver que serían uno de los más frecuentes, que sería ese diagnóstico definitivo, porque IRA puede ser adenoide, faringitis, ¿verdad? Hasta la otitis pudiera ser como infecciones altas, porque pudieran ser hasta complicaciones. Y entonces ese sería el síndrome. Pero la verdadera patología es que esa infección es por un virus. En el caso este que les puse que sí tenía el sudado, generalmente va a ser una faringomigdalitis aguda bacteriana. Ese sería el diagnóstico definitivo. Generalmente, por el estreptococo hemolítico, generalmente sería la bacteria, ¿verdad?, que pudiera colonizar la garganta. ¿Qué bacterias? Si ustedes dieron en el semestre pasado, y ustedes saben cuáles son las más frecuentes. ¿Ok? Y ese sería ahí, como tal, diagnóstico sindrómico y nosológico. Aquí les voy ahora a enseñar otras áreas de la historia clínica que nos hace falta. Fíjense que después perfectamente ponemos la fecha en este caso aquí, y aunque en este caso no nos permitió, porque no hay espacio, por aquí sí hay para poner la tensión arterial, el pulso y la temperatura. Aquí fue lo positivo y aquí hay un poquito más espacio para escribir todo eso que nosotros hicimos. Todo eso que nosotros hicimos. Y fíjense aquí que empiezan algunas cosas nuevas que nos dimos en la clase que son muy propias, ¿verdad?, de los modelos aquí. Fíjense bien, ¿pudiera el paciente tener más de un diagnóstico? Sí. Puede tener faringitis, puede tener sepsis urinaria, puede tener conjuntivitis, puede tener hongo en los pies, alguna piodermitis o alguna, como tal, micosis superficiales o profundas. El paciente puede tener muchas cosas. Entonces, aquí vamos a poner todos esos diagnósticos. Y este cuadrito aquí, que es el Código Internacional de Enfermedades, esto no nos lo aprendemos de memoria. A medida que usemos las enfermedades más frecuentes, algunos códigos sí se nos pegan más rápido. De lo contrario, prácticamente lo que hacemos todos es descargar un programa de los códigos estos y nosotros lo buscamos. Faringomigdalitis aguda bacteriana tiene un número y ese es el que ponemos ahí. Fíjense lo que significa esto aquí y esto aquí. Presuntivo, yo creo clínicamente que lo tiene, y el definitorio. Este definitorio, mientras no tengamos un cultivo, no podemos marcar. ¿Qué significa? Para nosotros marcar esto aquí, pensamos en una faringitis, debiéramos haber hecho un exudado, ¿verdad?, en el cual creció ese germen. Dígase un virus, dígase una bacteria y cuál es incluso. Por lo tanto, generalmente lo vamos a marcar. Es verdad que nos arriesgamos por la frecuencia, por lo que sea, y vamos a ver muchos que marcan, pero no debiera ser. Casi siempre va a ser presuntivo, porque para marcar lo definitivo hay que tener el crecimiento realmente en cultivo de ese germen. Aquí es lo rápido que nosotros indicamos. ¿Qué a lo mejor le vamos a indicar a ese paciente? Bueno, ese mismo sudado. A lo mejor un hemograma completo para saber un poco cómo está su hemoglobina, cómo están esos leucocitos. Si el paciente generalmente lo que tiene es una faringitis viral, el leucograma le va a dar alterado, pero a favor de los leucocitos, no de los polimorfos nucleares, sino de los linfocitos como tal. Si es bacteriano, va a aumentar los leucocitos, pero los neutrófilos, estoy seguro que ustedes de una manera u otra le han hablado de estos grupos celulares. Y a lo mejor, si este paciente le vimos que tenía tos, que no tiene, que se está complicando un poco, pudiéramos indicarle un rayo X. Terapéutico que vamos a indicar aquí, generalmente vamos a indicar, bueno, el paracetamol, mucho líquido, el antibiótico que lleva, si realmente es bacteriano. Y eso es lo que vamos a ir describiendo aquí. ¿Okay? Si queremos alguna fecha para volver a ver el paciente, cuando terminamos de ver nuestro nombre, ¿verdad?, y nuestra firma. Y esta sería una hoja que se llena todos los días en consulta y se le llama la 02. Ella por detrás, si vamos a tenerlo unas horas más al paciente, aquí incluso, y queremos evolucionarlo cada 3 o 4 horas, aquí se va a poner la fecha y qué hora, y vamos aquí el cambio que haya tenido el paciente en ese tiempo y si voy a cambiar ese tratamiento que yo indiqué. En ocasiones, aquí se escribe la primera vez lo mismo que se ha escrito
aquí, mi historia de enfermedad actual, lo positivo, el resto del examen físico y las indicaciones, vamos a repetirlo aquí. No por gusto, fíjense, no por gusto, la letra de nosotros los médicos a veces deja de ser buena, de regular, a ser mala, porque hay que escribir mucho. ¿Eh? Hay que escribir mucho y estamos apenas hablando de un modelo. Si este paciente lo ingresamos, ¿eh? Después nos tocaría llenar esta hoja, este modelo, ¿okay? Que ya sería de anamnesis, sería la 03, que es todo esto por delante, ahora se lo voy a enseñar mejor, y esta por detrás. ¿Ok? Y después seguiría con esa hoja, esta otra hoja, la segunda que le enseñé. Le pondrías más hojas de esta después, porque ya lo ingresamos para la evolución diaria. ¿Eh? Cómo está ese día y qué vamos a indicarle. Si es lo mismo, hay que volver a escribir lo mismo, con otra fecha, otra hora. Por ejemplo, los niños menores de un año, incluso menores de 3 nacimientos y 3 meses, y si está ingresado, se requiere 3 evoluciones diarias. Quiere decir, mañana, en la tarde y en la noche. Por lo tanto, en un mismo día hay que tener 3 evoluciones y 3 indicaciones. Si son la misma, se repite lo mismo. Eso es lo que se hace. ¿Okay? Entonces, fíjense en este otro modelo que ya el paciente ingresó. Fíjense que ahora van a ver algunos otros datos que ya lo hemos hablado, lo vimos en la primera clase, ¿eh? Donde, fíjense que nos aclara aquí bien aquí, motivo de consulta, miren lo que dice aquí, anotar la causa del problema en la versión del informante. Aquí copiar como nos lo dice, que es el motivo de consulta que nosotros tenemos claro. Entonces, fíjense aquí que nos ayuda mucho en estos modelos que ya vienen con ciertas informaciones de la cual ya nosotros hemos hablado. Si tiene la vacunación completa, si tuvo alguna enfermedad perinatal antes del nacimiento, si fue en la infancia, si fue en la adolescencia, alguna enfermedad alérgica, cardíaca, respiratoria. ¿Qué hacemos ahí? Nosotros aquí, si hay una de esas, no ven que cada cual tiene un número, nosotros ponemos aquí. Si por ejemplo es enfermedad cardíaca, ponemos 6 y qué enfermedad cardíaca tiene el paciente. ¿Okay? Si seguimos, hay otras cosas ya, fíjense, riesgo laboral, riesgo familiar. Ya aquí estamos hablando de ese antecedente, en este caso, de dónde trabaja, hábito externo, condiciones de vivienda, dónde ha vivido. Fíjense, algunas cosas, otras, ¿verdad? Que habría que, si encontramos algo, ponemos el número y lo describimos. Fíjense aquí, si el caso es una mujer, todos los datos que hay que marcar. Menarquia, cuándo fue, en caso que ya esté mayor la paciente, si realmente ya no está viendo su menstruación, el ciclo como es, ¿verdad? En caso de que tenga una vida sexual activa, aquí la historia obstétrica, gesta, parta, aborto, como le dije, todo hay que poner el numerito aquí. 5, por ejemplo, 5, si ponemos 5 gestas y fueron 4 partos, y puede haber sido un aborto o una cesárea. Y actualmente, de esos 5, ¿cuántos hay vivos? Fíjense todos los datos que hay aquí. Después, aquí fecha de última menstruación, ¿verdad? Y en esta terminología, fecha, bueno, será de porperio, pero no creo. Fecha de última consulta, pudiera ser. Si tiene alguna patología, parece ginecológica, porque después viene aquí este término que dice biopsia. Esto debe referirse más bien a problemas de cáncer cervicuterino. Todo parece indicar. Fecha última citología, me imagino que sea este término aquí, que ustedes lo conocen como papa niculado. Y si dio positivo, en este caso sí se le realizó biopsia. Aquí importante si tiene algún método de planificación familiar, ¿verdad? Si toma alguna terapia hormonal, fíjense aquí, si tiene algo que tenga que ver ginecológico, aquí tiene para marcar también si le hizo una colposcopía. Esa colposcopía no es otra cosa que
no es nada del otro mundo, es con un examen físico, con un espéculo, incluso es la misma maniobra que se hace para hacer una biopsia y se hace una tensión del cuello del útero y si ven algo patológico ahí es donde se le hace la toma de biopsia. Y tiene otra cápita aquí también para hacer si se realizó una mamografía. Y cualquier cosa de esto aquí que nos llame la atención y sea patológico, lo ponemos y aquí hay que describirlo. Lo que no nos quepa con esto es simplemente es marcar aquí en este espacio lo vamos a describir. Como ven, muchas veces todos estos modelos nos ayudan. Fíjense después los antecedentes familiares, igual, algún tipo de enfermedad, si por ejemplo es diabético, ponemos 2 y quién es el que tiene diabetes, mamá, papá, hermano, tío, y así sucesivamente con todos los antecedentes que pudiera tener alguna familia. Aquí en este modelo, que este es un modelo generalmente de ingreso, este sí en vez de usar la otra que es consulta externa, se utilizaría esta, hay un poquito más de espacio, un poquito más para escribir la enfermedad actual y fíjense cómo nos ayuda en este modelo a la hora de hacer el examen físico. Nos ponen una serie de áreas, incluso específicas o de aparatos, y nos ponen CP y CP, con problema o sin problema. Y el que nosotros marquemos sin problema, no hay que hacer nada aquí abajo. Pero el que nosotros marquemos con problema, hay que describir en cuál es el problema. Estos modelos lo que nos está limitando es estar escribiendo tanto si el paciente no tiene nada. Solamente vamos a describir lo positivo prácticamente del paciente. Pero nosotros, en semiología, debemos aprender a practicar, aunque lo tenga normal, a describir lo normal. ¿Claro? Porque es la forma de aprender. No podemos aprender con esto, que es cuando ya sabemos. Marcamos directamente a describir lo patológico. ¿Ok? Entonces, fíjense, sigue por detrás, ¿verdad? Igual, mira, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura bucal, axilar, el peso, talla, índice de masa corporal, eso lo vamos a aprender mañana, y el perímetro cefálico generalmente es importante en la edad pediátrica. La pediátrica, la circunferencia cefálica es importante. Aquí seguimos, fíjense, todo un examen físico completo, casi por regiones, ¿verdad? Está yendo este examen físico que aquí está bastante completo y vamos a marcar realmente lo positivo y lo describimos aquí. Si se dan cuenta, ya nos da un poco más espacio, miren. Y es idóneo para describir ese examen físico. Aquí volvemos a ese diagnóstico. En el diagnóstico aquí realmente no se pone el sindrómico. De aquí sí se pone lo que nosotros pensamos que pueda tener el paciente. En el caso de ese paciente que inicialmente hablamos, faringomigdalitis aguda bacteriana, el código que tiene, presuntivo, y ahí sería todo. Muy parecido a este modelo igual, que vamos a indicarle, tratamiento completo, y los datos de nosotros, el médico y firma. ¿Ok? Si está ingresado, generalmente estas hojas que vienen aquí se utilizan por parte de enfermería para los signos vitales. Signos vitales diarios. También se utilizan si va a hacerle, como decirle, prepararlo para operarlo antes, durante y después de la operación. También se puede utilizar estos modelos. Van marcando ahí la temperatura, cómo se va comportando, una serie de datos que hacen falta. ¿Okay? Van agregando por horario también su frecuencia, su presión arterial. Hay pacientes que se requiere a veces cada 1 hora estar tomando los signos vitales. Si está ingresado en UCI y está grave, el balance hídrico es súper importante, súper importante. Aquí se hacen los cálculos, cuánto está ingresando y cuándo está el paciente eliminando, y depende de ese balance, se pone un poco más o se pone menos líquido. Tiene que ser así, con un cálculo real. ¿Okay? Aquí prácticamente estamos hablando un poco para pacientes en áreas un poco más complicadas como la UCI. Pero en este modelo, un área, un servicio normal de medicina, se utiliza el de temperatura, poner diariamente la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, que enfermería
siempre hace eso en tiempo. Hay varios modelos aquí que tienen que ver con eso. Para llegar aquí, otra hoja, como le decía, igual fecha y hora, que se siente el paciente, lo que nosotros encontramos, y después con el examen físico lo colocamos en esta columna y en esta vamos a hacer las indicaciones médicas. Y esta columna aquí está para esas indicaciones médicas, lo que las enfermeras van cumpliendo, lo van anotando en esa última columna. Un modelo de evolución y prescripciones, son muy parecidos. Ahora esta me parece que es la epicrisis. Déjame verla hasta el final. Muy bien, la epicrisis. La epicrisis es ese paciente que ya estuvo ingresado a 06 y nosotros le vamos a dar el alta y lo que hacemos es llenar esta hoja para dársela al paciente. Esto es un resumen de cómo llegó, todos sus datos generales, de cómo llegó, cómo fue evolucionando el paciente. Lógicamente se le dimos el alta porque ha habido mejoría clínica, incluso demostrar también con estudios. Aquí, cómo ha sido esa evolución y si hubo alguna complicación. Todo, es todo desde que ingresó hasta ese día que se va. Aquí vamos a resumir desde el primer hemograma que nosotros hicimos, el rayos X, la tomografía, todos esos estudios lo vamos a describir aquí. ¿Okay? Todo lo que el medicamento que se le, desde el primer día hasta que se va, diagnóstico con lo que supuestamente ingresó y si se mantiene ese diagnóstico o ya en el camino paciente a lo mejor pudimos demostrar otra patología. Aquí cómo se va puede coincidir. Lo idóneo es que coincida el ingreso con el egreso. Eso sería lo mejor. ¿Ok? Clínicamente pensamos en un diagnóstico y realmente cuando se va pudimos demostrar que sí tenía eso. Y es lo mejor que puede pasar. Y aquí vamos a ponerle realmente que nosotros pensamos que va a, cómo se va a ir él, cómo va a ser esa evolución que esperamos que tenga, que realmente si le dimos el alta, el pronóstico va a ser, debe ser favorable, aunque a veces, por ejemplo, se le da el alta a pacientes que tienen neoplasia en estadio terminal, que para cumplir esos últimos días no es necesario que esté en el hospital, está grave y lo que se le está haciendo en el hospital se puede hacer en la casa y a veces hasta la dinámica se hace mucho mejor en la casa y realmente el pronóstico es malo, pero se da el alta al paciente con un pronóstico bien desfavorable en que se espera lo más malo. Pero eso es en ese tipo de pacientes. Generalmente cuando se da el alta al egreso, el pronóstico debiera ser siempre favorable. Aquí todos los nombres y especialidades en que puedan haber tratado a ese paciente. Estamos hablando de pacientes complicados. Esa faringitis fue en ese primer modelo de historia clínica, tratamiento y ya se fue para la casa. Aquí no hay que hacer otra cosa. Aquí sí quedó algo de las cosas malas, ¿verdad? Si pudiera haber alguna discapacidad, si tiene que volver, porque aquí también tiene el término de cuando le damos un alta por un tiempo, pero requerimos que reingrese. También todo esto lo aclaramos aquí. Son modelos que se utilizan sin ningún problema. Este serían modelos que muy parecidos para la gente consulta. Todo esto yo se lo voy a subir al aula virtual para que lo tengan. La primera hoja pues, sería por delante, sería la parte de atrás de consulta. Hay otros modelos, por ejemplo, esta es la de urgencia, la 08. Sí. Esta, en conjunto con esa primera que tenemos, generalmente nos las dan un paciente que es muy frecuente aquí, los accidentes de tránsito, por ejemplo, o algún otro tipo de accidente. Y esta es un conjunto con la primera hoja que nos que les enseñé arriba, nos dan esta. ¿Por qué? Porque esta tiene un poco más de detalles. Los generales casi siempre son parecidos, pero cuando vamos aquí, región anatómica, ¿verdad? Fíjense todo lo que pudiera
a nosotros llenar, que esto, para que lo entiendan bien, lo van a entender más aquí. ¿No ve? Aquí está dibujado, porque aquí puede ser accidente, por heridas, ¿verdad? Por quemaduras. Y nosotros, todo lo que vamos a escribir en la primera hoja, ¿verdad? Que son muchos datos generales, pero muchas cosas son de ahí. El paciente estaba bien y de pronto sufrió el accidente, la quemadura, cualquier. Y vamos a marcar y vamos al área que está afectado. Y fíjense bien, cuando marquemos, ¿eh? Vamos a escribir donde cualquier área que nosotros vamos a marcar con la patología, cuál de ellas fue, porque todo esto puede ser herida no penetrante, fractura expuesta, cerrada, amputación, hemorragia, mordedura, picadura, en cualquiera de estas pudiera ser. Y lógicamente, si es un caso del embarazo, miren aquí las posibilidades de complicaciones. Esta es la hoja de que se llena junto con la otra de rápido para el ingreso o para 24 horas de observación, o si va para ingresar. Y si va a ingresar, se da la otra 03 de anamnesis, examen físico y todas esas hojas junto con la admisión, donde le ingresan al paciente, serían los modelos de historia clínica. Les repito, varía, depende de la clínica, de la región, y estos modelos a veces los hacen de otros colores, pero si se dan cuenta, algunos se utilizan y todos tienen que tener esta información. Una que otra sería, nos ayuda mucho estos modelos porque prácticamente nosotros marcamos con una simple cruz muchas cosas y nos facilita bastante el trabajo. ¿Eh? Esto se lo voy a subir al aula para que tengan, si se dan cuenta, esta por ejemplo ya es una hoja de indicaciones que cambia muchísimo. Esta a veces no tiene que ver ni con la clínica, sino con el laboratorio. Que a veces los laboratorios hacen su propio modelo y se lo entregan a los servicios, que simplemente si le vamos a indicar de esto y lo vamos marcando. Vamos marcando todo lo que nosotros queremos indicar al paciente. Y lo que no esté marcado, el laboratorio no se lo hace. Claro. Entonces aquí están el uroanálisis, todo lo que tenga que ver con bacteriología, que puede ser desde un cultivo de sangre, un cultivo de líquido sulfurraquídeo, un estudio de un esputo, de la secreción bronquial. A todo esto hay que hacerle estos estudios. ¿Eh? ¿Ok? Entonces son distintos modelos para pruebas citológicas, para pruebas frescas, para rayos X, para ultrasonido, que yo los vi y dije, bueno, déjame guardarlos, que aunque cambien, este más o menos sería los modelajes. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos para el otro caso, que ya sería parecido, pero con un poco más patológico. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos para que tomen agua, merienden o estiren los pies. ¿Ok?
Bueno, chicos, seguimos con estos modelos. Ahorita vamos a recrear. Fíjense, primero no padecía de ninguna enfermedad y simplemente vino por una ira, que es la causa más frecuente de enfermedades. Ahorita vamos a hablar de un paciente igual común, pero que ya viene con enfermedades crónicas y viene con un poco de descompensación de esa misma enfermedad crónica. Entonces, llenamos todos estos datos generales y el motivo de consulta de este paciente sería disnea, que en ese caso sería para nosotros, el paciente viene por falta de aire aguda. Sí, falta de aire aguda. O bien el paciente dice, nosotros lo traemos porque tiene mucha falta de aire. Podemos ponerlo, recuerden que aquí vamos a poner lo que nos describe el paciente. ¿Qué significa aguda? Que él estaba bien y de pronto comenzó con mucha falta de aire. Entonces, dependencia pudiera ser falta de aire aguda o me estoy ahogando, mucha falta de aire. De manera general, como lo puede describir el paciente, que a veces el paciente, entre palabras entrecortadas, porque es tanto la falta de aire, que el familiar es el que pudiera decir, viene porque se está ahogando. Y ponemos aquí, falta de aire o mucha falta de aire. Antecedentes personales, y aquí sí va a ser el paciente un paciente con algunas enfermedades. En este caso, vamos a poner que el paciente padece de insuficiencia cardíaca, tiene cardiopatía, y también va a ser hipertenso el paciente. Entonces, aquí ponemos insuficiencia cardíaca, que ese es un síndrome. Seríamos más bonito, más profesional, poner aquí cardiopatía. Generalmente en este caso va a ser hipertensiva, que no es muy poco probable que el paciente nos lo pueda decir o el familiar. Pudiera ser que ya el médico le haya explicado bien y pudieran perfectamente poner aquí cardiopatía hipertensiva, más o menos 2 años, lo preguntamos, hipertensión arterial, quizás más o menos 5 años. Familiares pudieran o no influir y que haya algún familiar con hipertensión arterial, mamá, papá y hermano, ¿verdad? ¿Qué tiempo de evolución tiene? Pudiéramos ponerlo, 20 años, 15 años en dependencia. Ahora vamos a esa enfermedad o problema en historia realmente de la enfermedad actual. ¿Cómo empezaríamos ahí? Bueno, como empezamos el primer caso, que le eran sano, pero fíjense las diferencias. Paciente femenina o masculina de 50 años de edad, ¿verdad? Con antecedentes de hipertensión arterial, con antecedentes de hipertensión arterial hace más o menos 5 años, para lo cual lleva tratamiento con losartán. Pudiera ser un modelo de tratamiento de 50 miligramos, una tableta diaria. Fíjense, eso hay que ponerlo así. Paciente con antecedentes de qué enfermedad, hipertensión arterial, el tiempo de la enfermedad, más o menos 5 años. A veces sí te dicen con seguridad 5 años, algunos más o menos. ¿Qué toma para esa enfermedad? Para lo cual lleva tratamiento con losartán, 50 miligramos, una tableta diaria. ¿Está controlado o no? Ahí preguntamos, ¿usted se controla con eso? Y dice que a veces le sube. Entonces, si a veces le sube y otra vez está controlado, ponemos para lo cual está parcialmente controlado. ¿Qué significa? Esto es un paciente que habría que hacerle más seguimiento y lograr o subir la dosis o asociarle a otro medicamento tipo intensivo o cambiarle el tratamiento por otro para que realmente esté controlado, porque ya lleva 5 años. No es el caso de que hace 3 meses lo conozco como hipertenso y estoy tratando de ver cuál es la mejor terapia para él todavía. No he logrado encontrar cuál es la terapia que mejor le va a realmente controlarlo. En este caso ya lleva 5 años, entonces si lo controla o no, parcialmente controlado, porque en ocasiones dice que le sube. Coma. El paciente también me refirió que tiene cardiopatía. ¿eh? Coma, cardiopatía. Generalmente va a ser hipertensiva. Si no lo sé, yo voy entonces a lo grande, que es lo que generalmente el paciente va a poder saber. Insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Desde hace más o menos 2 años. 2 años. Esos pacientes sí se acuerda de la insuficiencia cardíaca, que es lo grande, pero muy poco probable que sepa
que sea una cardiopatía ateromatosa, una cardiopatía hipertensiva. Si se lo sabe, mucho mejor. Si no, insuficiencia cardíaca, más o menos 2 años, para lo cual lleva tratamiento con furosemida, una tableta, 40 miligramos al día, espironolactona, de 25 miligramos, una tableta al día, dinitrato isosurbide o alguno de los nitritos, una tableta cada 8 horas, para lo cual se mantiene controlado o parcialmente controlado. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, usted ha llevado ingresos en el último año. El paciente dice que no y que ha podido llevar una actividad normal. Bueno, se ha controlado con ese tratamiento. ¿Qué pasa? De esto va a depender mucho también la hipertensión que tiene. Si se tiene parcialmente controlada la hipertensión, lo más probable es que también tenga la insuficiencia cardíaca, que ya por ser insuficiencia cardíaca ya no se puede hablar de control o descontrolada. Ya cuando se habla de insuficiencia cardíaca es porque realmente eh, tiene una deficiencia, en este caso un corazón hipoeficaz. Entonces, en cuanto a las complicaciones, es lo que vamos a hablar, si está controlado o no, para lo cual no ha tenido, no ha llevado ingresos en el último año, para lo cual no se ha descontrolado de la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. En ese caso sí hay que especificar así, para que nos dé un rango de que es hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca o una cardiopatía, que es la causa de la insuficiencia cardíaca. En este caso generalmente va a ser hipertensiva, que lleva mucho tiempo de hipertensión y lo ha llevado a descompensarse. ¿Okay? Si no lo ha llevado, está controlado de complicaciones, no ha llevado ingresos en el último año y nos da a entender que a pesar de ese primer ingreso que tuvo, que lógicamente debe haber ingresado por una insuficiencia cardíaca al principio, ya ahorita no ha tenido más problemas. Con los medicamentos que mencioné, el paciente está realmente asintomático, logra llevar bien su enfermedad. Ahora, ¿por qué viene? Porque me refiero a familiar o el paciente que tiene una falta de aire aguda. Aguda, ¿qué significa aguda? Que de pronto tiene como tal esa falta de aire. Estaba bien y de pronto empezó con mucha disnea, típico de la insuficiencia cardíaca. Con disnea aguda en la cual no puede mantenerse acostada. Verán en las próximas clases que eso significa que el paciente tiene ortornea, no soporta el decúbito, no puede acostarse, le falta mucho más el aire. Refiere además que tiene más inflamación en los miembros inferiores. Nosotros pudiéramos aquí, el paciente refiere que sus edemas en miembros inferiores han aumentado. Hay otras sintomatologías propias de la insuficiencia cardíaca, pero que van a ser signos, no van a pacientes a sentirlo más, sino que esta descompensación más bien va a ser propio de la falta de aire y a lo mejor lo que más pudiera también acompañar o sentir el paciente es que refiere además muchas palpitaciones. Lógicamente, si no está llegando bien el oxígeno, el corazón intentando que ya está hipoeficaz y eso lo hace más hipoeficaz todavía, ¿verdad? Aumentar su frecuencia cardíaca, que no es lo bueno para él porque está enfermo ese músculo cardíaco. Refiere además palpitaciones intensas. En este caso, con esa sintomatología, pudiera ser que ya el paciente no te refiera más nada, porque lo que lo lleva a consulta, lo que le llama la atención, lo que le molesta va a ser la disnea, la falta de aire. Punto y seguido, coma, no refiere otra sintomatología. ¿Okay? Pero ya este es un paciente con antecedentes, ¿verdad? De hipertensión, de cardiopatía o insuficiencia cardíaca, si el paciente logra referirnos, y con esta sintomatología de disnea aguda. ¿Ok? Entonces, vamos ahora al examen físico. Ya olvídense un poco del modelaje, vamos a ese orden que yo les dije al inicio. Aquí vamos a empezar nuevamente por piel y mucosa. Vamos a alterarlo todo ahora. Ahorita vamos a alterarlo todo en este paciente. Piel mucosa, vamos a poner piel algo pálida, algo fría, ¿eh? Si está húmeda, no tiene por qué estar deshidratado. El paciente, o si ponemos algo pálida, nos impresiona palidez, mucosa, ¿verdad? Algo fría,
y húmeda, coma, discretamente hipocoloreada. Aquí ya yo estoy viendo, yo estoy marcando en los dos lugares, en la piel, estoy viendo algo de palidez, y en las mucosas también estoy viendo algo de palidez. Está teniendo un poquito, posiblemente, de anemia el paciente. En este caso ya no tengo que hacer el orofaringe. El paciente no viene por nada del orofaringe, entonces yo me olvido de ese examen físico que se lo hice al otro paciente porque él vino realmente por fiebre y dolor de garganta. En este caso yo salto de la orofaringe. Si este mismo paciente con insuficiencia cardíaca me avisan porque perdió el conocimiento, entonces tendrían que empezar por sistema nervioso. De lo contrario, este paciente no tengo que hacerlo. Lo vemos ahí muy polineico, pero de todas formas está consciente, ¿eh? Y no aparenta venir por nada neurológico. Pasamos directamente a aparato respiratorio. El aparato respiratorio, vamos a ya aquí sí es importante sacar la frecuencia respiratoria. En este caso pudiera darme perfectamente 30, 32, 34. Está polineico. Realmente tiene disnea, tiene falta de aire el paciente. Entonces, frecuencia respiratoria 34 pudiera tener el paciente. Que hay que sacarla en un minuto. Esta no se saca en, en 15 segundos ni en 30 segundos. En un minuto. Murmullo vesicular. Ya este caso sí va a tener problemas. Porque yo sé que ustedes no se lo saben. Yo se lo voy a ir describiendo. En insuficiencia cardíaca, el corazón hacerse hipoeficaz, toda la sangre que le está llegando no la logra bombear. Entonces le sigue llegando y eso aumenta la presión capilar hacia atrás, ¿verdad? Hacia los pulmones, por ejemplo, cuando es insuficiencia cardíaca izquierda, y lo que hace es que hay un remanso de sangre en lo que son los capilares bronquiales y se aumenta la presión hidrostática. Esos nombres a lo mejor les recuerda algo de fisiología. Lo que hace es pasar del capilar hacia afuera y cae ese líquido, esa parte de plasma de sangre, cae hacia el alveolo y empieza a haber un edema pulmonar. Esa es la fisiopatología de lo que pasa realmente en la insuficiencia cardíaca, en este caso izquierdo. Si también lo que es el ventrículo derecho se hace insuficiente, todo lo que le está llegando de la cava superior e inferior, ¿verdad? Tampoco logra. ¿Eh? Lo que va a haber es un remanso para atrás. Entonces ese paciente que va a haber una presión en las cavas, eso me va a hacer presión en el hígado y empieza a darme un hígado congestivo. Va a haber el hígado va a estar grande, va a haber hepatomegalia. Si sigue la presión venosa periférica, me va a dar el edema en miembros inferiores, ¿eh? Y pudiera mover la yugular dilatada y van a haber maniobras como el reflujo hepato-yugular. Todo eso va a ser signos positivos de la insuficiencia cardíaca. Cuando solamente tiene el edema pulmonar, disnea y la disnea paroxística, ¿verdad? Todo eso va a ser de izquierda. Si ya tiene patomegalia y tiene edema inferiores, mala disnea, se dice que es global la insuficiencia cardíaca. Eso se va a estudiar en los próximos semestres, pero bueno, tienen que oír de dónde salen estas patologías. Entonces, en este caso, vamos a poner que ese muy vesicular va a estar abolido, porque va a estar abolido en ambas bases pulmonares. ¿Qué? Porque ya se está encharcando el paciente, se está complicando ese paciente. Que normalmente un paciente con insuficiencia cardíaca tiene un poquitico de líquido en los pulmones, pero muy poco, muy poco. Ya cuando ocultamos y no sentimos el murmullo vesicular, el aire entrando y saliendo libremente del arco bronquial, y lo que está es abolido, a medida que subimos vamos a empezar a sentir unos crepitantes, que es el sonido de esos estertores húmedos, que es muy parecido a pasarse así las uñas por el pelo. Ustedes hacen esto y ese sonido es el que van a sentir, ¿ok? A la hora de escuchar los crepitantes. La diferencia de estos crepitantes a crepitantes de una neumonía, crepitantes de una bronconomía, es que en la insuficiencia cardíaca pudiera dar un signo típico que se llama crepitantes en marea alta. ¿Qué significa? Parece como si viniese un oleaje del mar lleno de crepitantes. Es unos crepitantes que van aumentando, se dice así, en marea alta, como si fuese una ola grande de crepitantes. Es donde se oculta realmente este signo en la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Entonces, frecuencia respiratoria, 34, muy vesicular, abolido en bases pulmonares, auscultándose, porque en la medida que ese líquido va
ocupando el arco bronquial y vamos hacia la zona que no tiene líquido, ahí empieza esa secreción, ese líquido, a hacerme estos sonidos de estos extentores crepitantes y se describen de esa manera. Crepitantes vivasales en marea alta, depende en el estadio de la descompresión que venga, se van a escuchar mucho más o un poco menos, pero sí se van a escuchar. Eso sí, no le quepa duda que sí se ocultan perfectamente. Entonces, está alterada la frecuencia respiratoria, está alterada como tal la ocultación. Y eso me está diciendo que hay líquido ya en los pulmones. ¿Ok? Muy circular disminuido, abolido ambos campos pulmonares con extentores crepitantes en marea alta en ambos campos pulmonares. Seguimos, aparato cardiovascular. Aparato cardiovascular, lo más probable es que el paciente, si se está complicando mucho, a lo mejor me está haciendo una frecuencia baja, que se está haciendo un shock cardiogénico como tal, que sería que un paciente que tiene una frecuencia cardíaca cerca de 60 o ya por debajo de 60. Pero vamos a poner este caso que dijimos que tiene palpitaciones, todavía se está recuperando o todavía está luchando contra ese corazón hipoeficaz y entonces podemos poner una frecuencia cardíaca, ¿verdad? En 102, 104, 110, 96, tan algo taquicárdico, pero no llega a pasarse de 100. Son pacientes reales, así lo vamos a encontrar. Los ruidos cardíacos en este caso pudieran lógicamente o estar arrítmicos, depende del paciente, o rítmico, y ya sí lo más probable es que sean de bajo tono. A no ser ese corazón, dum dum, hace una buena sístole, no va a haber esa buena sonoridad, ya en este caso sí va a ser patológico, ese bajo tono no va a ser, pero pudiera ser que lo sentamos bien y decimos frecuencia cardíaca o ruidos cardíacos rítmico arrítmico, bien golpeado o de bajo tono, algo taquicárdicos, porque realmente hay pacientes en taquicardia, o impresiona, pero ya la pusimos 96, pusimos 104, ya pusimos esa frecuencia. Y pudiera haber un soplo, no. Puede haber un soplo, no. Puede ser funcional o que la causa también de otros tipos de pacientes de la insuficiencia cardíaca es algún tipo de enfermedad valvular. Vamos a complicarlo. Vamos a decir que tiene un soplo sistólico grado 3 que se escucha mejor en el foco aórtico. Cuando hablo de un soplo sistólico, estoy hablando que en ese primer ruido, en la sístole, la contracción ventricular, es que estoy escuchando el ruido. Entonces, en vez de sentir Dunlop, Dunlop, yo voy a sentir Sunlop, Sunlop. Un ruido anómalo. Eso es, por eso es que se le pone soplo. No es otra cosa. El nombre de soplo no es otra cosa que es un ruido patológico, un ruido anormal de lo que se espera ocultar. Si estoy diciendo que es grado 3, no es de gran intensidad. Pero cuando se oculta soplo, hay que saber si ese soplo se irradia a otras áreas. Entonces hay que ocultar el cuello, hay que ocultar la axila y el espacio interescápulo vertebral izquierdo. Y pudiera o no irradiar, depende del tipo de soplo, y puedo perfectamente poner que no irradia ni a cuello, ni a axila, ni a espalda. O espacio interescápulo vertebral izquierdo. Es mucho más completo describirlo así. Entonces, repito todo ese examen físico de cardiovascular. Frecuencia cardíaca, 96, 104, depende del paciente. Ruidos cardíacos, vamos a complicar un poquito, arrítmico, de bajo tono, algo taquicárdico, ya puse que tenía 104, tenía 96, tenía por ahí. Con soplos sistólicos, soplo sistólico en grado 3, que se oculta más en el foco aórtico. ¿Okay? Que no irradia ni a cuello, ni axila, ni espacio interescápulo vertebral izquierdo. Y ahí estoy teniendo una serie de signos típicos de la insuficiencia cardíaca. También. Abdomen. Ya este abdomen lo más probable es que también pudiera tener un poco de líquido, o sin embargo, pudiera que las mismas hepatomegalia me hagan un abdomen globuloso. Depende, vamos a complicarlo un poquito y decimos abdomen globuloso que sigue los movimientos respiratorios. Vamos viendo esa respiración alterada de la paciente. Doloroso, fundamentalmente la palpación profunda en hipocondrio derecho. En la próxima clase vamos a dar la segmentación abdominal. Ya sé que por anatomía deben de saber los 9 cuadrantes, ¿verdad? Bueno, doloroso en hipocondrio derecho
donde se palpa hepatomegalia, más o menos 3 centímetros, congestiva. ¿Qué significa esto? Va a ser un poco, el órgano del hígado es macizo, pero no lo vamos a sentir tan macizo. Vamos a sentir tampoco que fluctúe, porque no, esa congestión intracelular del hepatocito nos sigue dando la impresión de que es un órgano macizo, pero va a ser de borde más romo, no va creciendo como una masa tumoral, sino es que si realmente está aumentando el hepatocito porque está habiendo una presión venosa importante que viene de la cava inferior hacia la porta y lógicamente a ese remanso de sangre es quien me provoca la hepatomegalia y se describe de esa manera. Una hepatomegalia más o menos 2-3 centímetros, pudiera ser más grande, depende del paciente, congestiva, pudiéramos escribirla mucho más, describirla en toda su extensión. ¿Qué significa esto? Que son tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho, lo estamos palpando, o decimos a expensa del lóbulo izquierdo o a expensa del lóbulo derecho. Todo eso depende de si estamos palpando mucho más para hipocondrio derecho o mucho más para epigastrio, ¿eh? Esa hepatomegalia, pero de que la tiene, la tiene. Ahí hacemos una maniobra para ver si hay reflujo hepatoyugular. Nosotros le decimos al paciente, cuando estamos examinando ahí, que coja un poco de aire y le hacemos presión en la mano contra la parrilla costal y vamos a ver cómo se va llenando ese yugular. Se ve perfectamente cómo se va engrosando, porque le estamos empujando ese remanso de sangre, ese sangre que el corazón no puede bombear. Estamos empujándola más y se está llenando como si fuese algo débil, que es eso, las arterias, las venas, tiene una consistencia elástica y estamos mandándole más volumen y perfectamente vemos cómo se va dilatando más. Ese reflejo se llama reflejo hepatoyugular, un signo típico de la insuficiencia cardíaca congestiva. Incluso otro signo es perfectamente decirle al paciente que mire hacia el lateral y pudiéramos ver las yugulares gruesas también, ya muy marcadas, porque hay congestión. Este tipo de paciente que hay donde hay congestión. Seguimos y a lo mejor no tenía más nada. No en otra área del abdomen doloroso. Los ruidos aéreos podemos ponerlo que están presentes y normales. No tienen por qué afectarse el vaso, no tiene por qué haber la esplenomegalia. Pudiera ser un signo nuevo. Si hubiese alguna afectación ya portal completo, entonces si hubiese un síndrome de hipertensión portal, pudiera también haber otras cosas que tienen que ver con el síndrome. Pero si no, basta con la esplenomegalia, que sí lo va a tener este paciente. Y ya no habría más ningún signo en el examen físico de abdomen, porque no es un abdomen agudo, simplemente es un hígado congestivo, doloroso, pudiera ser más o menos en dependencia del paciente, con su reflujo hepatoyugular. Ahí seguiríamos a lo que es la maniobra a ver si hay ascitis. Habríamos que hacer una maniobra que se llama Tarral, a ver si hay líquido intraabdominal. Pudiera haberlo o no. No es típico que la insuficiencia cardíaca me dé ascitis. Sí, la hipertensión portal, si empieza a haber daño en esta índole por tanta presión en lo que es la circulación portal, a llevarme esta insuficiencia, que lógicamente me va a dar mucho más cosas en este tipo de pacientes en el síndrome de hipertensión portal. De lo contrario, paseo maniobra, cavidad abdominal, no ascitis, no líquido, y hasta ahí llegué mi examen físico de abdomen. Ahí iría para los miembros inferiores, que va a haber edema. Este es el caso típico donde vamos desde tercio inferior de lo que es la articulación del tobillo, vamos haciendo presión en la tibia, ahí, y vamos a ver que nos deja fobia, nos está dejando huella. Este es el típico, igual que el edema renal, que nos deja muy bien la huella marcada, esa fobia marcada, y hay que saber hasta dónde llega, hay que ir. Podemos decir, se describe de dos maneras. Si solamente es un circunscrito al tobillo, podemos decir infiltrado a nivel del tobillo solamente, o ponemos una cruz. Depende de, ya le digo, los servicios, de quién esté jefe de servicio
le guste un tipo de descripción u otra, sería más o menos la forma de escribirlo. O podemos llevarlo hasta el tercio medio de la tibia o incluso que llega hasta la rodilla, está más infiltrado. Hay pacientes que vienen con una verdadera descompensación y tienen unos grandes edemas que si son ya generalizados, recordar que es anasal, que también tuviera ascitis, ya dijimos que tiene líquido en los pulmones y tendría líquido en los miembros inferiores. Y ese sería una verdadera anasal. Pero este paciente al mínimo va a tener infiltrado, aunque sea circunscrito el tobillo. Como estamos hablando un poquito de descompensación, un poquitico más, hacia el tercio medio de la tibia, y entonces ahí podríamos poner dos cruces o describirlo hasta el tercio medio de la tibia, nos deja huella o godé o fobia. Cualquiera de esas maneras se está describiendo bien estos edemas. Básicamente, con esta descripción ya nosotros podemos llegar a unos síndromes ya que tiene esta paciente. Perdón, cuando hablé de que se me olvidó la presión, vamos a regresar atrás a cardiovascular, que esta paciente es hipertensa, es importante señalar eso porque es lo que me está causando. Vamos a cardiovascular, me faltó la presión. No vi que nadie me escribiera. En este paciente vamos a complicarlo un poco, vamos a ponerle que tiene 160 con 105 o 110, 160 con 110. Entonces, aunque tuviese 120, fíjense bien, aunque tuviese 120 con 80, ya este paciente hay que ponerle dentro de los síndromes, síndrome de hipertensivo. ¿Por qué? Porque el paciente lo ve. Y se pone así, síndrome hipertensivo referido por los antecedentes del paciente, hipertensión arterial, hace más o menos 5 años. Si es la primera vez que viene, si es la primera vez, nunca nadie le haya visto su presión y ya tiene una presión elevada, nosotros decimos síndrome hipertensivo por las cifras elevadas de tensión arterial contrastadas en el examen físico. El otro síndrome que tiene, ¿cuál va a ser? Síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva, global o mixta. Cualquiera de esos otros nombres podemos nosotros describirlo. ¿Por qué? Por la disnea. Por supuesto, hay una historia de disnea de esfuerzo. El paciente por sus edema pulmonar, por su hepatomegalia, por su reflujo hepatoyugular, por sus miembros inferiores infiltrados, por sus edemas en miembros inferiores. Con todo eso nosotros estamos justificando ese síndrome de insuficiencia cardíaca. Y otra cosa, cuando les mencioné la piel y mucosa que estaban algo hipocoloreadas, ya yo puedo decir que el paciente también tiene un síndrome anémico, porque insuficiencia cardíaca más bien me puede dar un poco de poliglobulia. El paciente al tener poco oxígeno empieza un mecanismo compensatorio a crear más eritrocitos para tratar de transportar ese oxígeno deficiente, ¿verdad? Y entonces puedo poner también que a pesar de eso, al paciente no tengo que buscarle por qué tiene anemia. ¿Por qué tiene anemia? Porque tiene las mucosas hipocoloreadas. Entonces tiene un síndrome anémico también. ¿Está claro? Perdón. Ahora, ¿cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico nosológico, que es el que vamos nosotros a poner aquí. Este diagnóstico presuntivo, ¿verdad? El paciente lo que seguro va a tener es una cardiopatía hipertensiva. El paciente del corazón trabajando con una presión mayor. Llegó un punto que se cansó, se hizo hipoeficaz y eso es lo que lo llevó a hacer un corazón insuficiente. Cardiopatía hipertensiva, que me justifica todo lo de insuficiencia cardíaca y su hipertensión. Ahora, esto no me justifica la anemia. Entonces, dije de 50 años, cuando nosotros interrogamos a la paciente completamente, hay que ver cómo es su menstruación. A lo mejor ya dice que ya no tiene su menstruación, pero es una paciente que toma muchos medicamentos por su patología, ¿verdad? O es el sexo masculino, no tiene menstruación, no está perdiendo sangre, pero al tomar varios medicamentos hay pacientes que empiezan a hacer gastritis, empiezan a hacer úlceras medicamentosas y empiezan a perder un poquito de sangre y el paciente no lo nota, sus heces fecales salen de la misma coloración de siempre y está perdiendo un poquito de sangre todos los días. Estamos hablando de que empezó toda esta patología hace 5 años y hace 2 la insuficiencia cardíaca, todos estos medicamentos, hace un año está perdiendo sangre y se le llama así, sangre oculta en heces fecales. De hecho, hay que hacerle como estudio, se pone así, buscar sangre oculta en heces fecales, porque cuando le preguntamos, si el paciente nos dice que está defecando negro oscuro, eso es típico, un sangramiento digestivo, pero el paciente dice que no, que él no detecta nada patológico, nada raro en sus heces fecales y muchos de estos pacientes, esto es frecuente que pasa así, fíjense bien, que pierdan un poquito de sangre y no cambie la coloración de las heces fecales, pero es todos los días un poquitico,
un poquitico, y lógicamente eso me pierde como tal, sus eritrocitos y pierde también el hierro necesario. El hierro necesario, entonces eso le da un tipo de anemia. Entonces, en este presuntivo, yo voy a buscar, que es la causa más frecuente, porque no hay más nada, anemia por déficit de hierro. Y la voy a justificar tratando de buscar algún sangramiento oculto que no hemos encontrado. ¿Okay? Si es un paciente muy descuidado, la familia, un paciente que vive solo, que realmente no ha tenido la posibilidad de que lo ayuden, o está abandonado, o un caso social en el cual tiene una alimentación mala, pudiera ser la causa de la anemia por malnutrición. También pudiera ser. Por eso es muy importante cuando hacemos todo ese recorrido, ese interrogatorio, todas esas condiciones que a veces tienen que ver con la alimentación, pudiera ser este caso. O pudiera ser, como le dije, lo frecuente es que por esos medicamentos me esté provocando un sangramiento digestivo pequeño que realmente no sale clínicamente esa sangre por las heces fecales. Entonces, ya ahí yo tengo un caso complicado, ¿verdad? Muy distinto al anterior que nosotros tuvimos. Y ahí estamos llenando ese motivo de consulta, esa historia de enfermedad actual y ese examen físico. Esta misma abuelita que así, o abuelito que empezó con falta de aire, empezó con esta hipertensión, se fue a levantar, le faltaba mucho el aire, resbaló, se dio un golpe, lógicamente tiene alguna deformidad, alguna herida. Entonces nosotros agregamos en el examen físico soma y vamos a describir qué es lo que observamos, en qué región, si hay aumento de volumen, si está caliente, le mandamos a mover, no lo puede mover, impotencia funcional, crepita, no crepita cuando tocamos esa articulación, aumentar el volumen. Si hay deformidad, no hacemos todas esas maniobras, porque ya sabemos que hay solamente con describir se observa acortamiento y deformidad, ya estamos hablando de fractura. No vamos a provocar el movimiento porque los huesos fracturados, el movimiento puede cortarme una arteria y provocaríamos daño. Por eso se habla que cuando nosotros vemos un accidente, si no somos socorristas, si no somos un personal de salud, no tenemos condiciones, no debemos rescatar a ese paciente, porque a lo mejor allí él está bien, pero cuando lo levantemos y tiene ese hueso fracturado, el mismo hueso fracturado le corta una arteria y lo que hacemos es matar al paciente. Por eso en el mismo lugar del accidente lo que se trata es de inmovilizar al paciente, que lo han visto seguro, una tabla horizontal. Si le ven alguna deformidad ahí mismo in situ, ya se le inmoviliza a sí mismo como tiene miembro, con mucho cuidado, ¿eh? Porque esa sería la forma de transportar. Hasta que no se esté claro, no se, no se logra realmente transportar el paciente. No se puede cargar y llevárselo en cualquier automóvil, ni van a ver un servicio de urgencia, un servicio de socorrista agarrando por los brazos y por los pies para llevarlo, porque si no iba a morir, a lo mejor simplemente por esa maniobra el paciente puede fallecer. ¿Okay? Sé que es mucha información, pero para que se lleven una panorámica de casos reales que pudieran pasar. Entonces, dos casos distintos que son frecuentes en la vida médica, en la vida cotidiana de nuestros servicios. Y yo les voy a preparar una tarea que más o menos con esto que dimos, usted pueden, ¿cómo decir? Personificarme, pudieran hacerme con su imaginación, con sus revisiones de algunos tipos de enfermedades, créanme, uno simple como el primero y uno complicado como el segundo, a gusto. Pudiera incluso recrear alguna enfermedad propia que puedan haber tenido ustedes, a lo mejor eh, algunos de ustedes pueden pasar por COVID o conocen un familiar, pudieran hacerlo con ese. ¿Eh? Pero ese caso, por ejemplo, aunque haya tenido COVID, se comporta como el primero, ¿eh? Como el primero. Y lo que va a ser un cuadro más florido, va a tener mucho más signos, mucho más signos. Y el segundo, pueden tratarlo con cualquier diabético, pueden desarrollármelo con otra patología cardiovascular, con alguna enfermedad renal importante, con alguna enfermedad neurológica. Pues a lo mejor dentro de la misma familia o uno mismo tiene alguna enfermedad y uno describe
su propia enfermedad y no tiene por qué uno saber lo que es de uno mismo, ¿no? Y no pasa nada, si uno está enfermo, eso no quiere decir que sea el final del mundo. Simplemente hay que atendernos y cuidarnos y llevar un tratamiento. Y eso yo se lo voy a poner bien para que me suban igual en PDF. En ese caso serían dos documentos distintos. Uno de algo sencillo y uno ya complicado con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces déjenme dejar de compartir para algunas dudas que tengan. Aquí alguien había escrito que es una enfermedad con Maul. Eso es un tipo de respiración. La respiración de Kuhn-Maul, muy bien, insuficiencia cardíaca, que pudiera hacerlo o más típico o menos típico. El paciente está respirando, sí, eso cuando demos respiratorio, los tipos de respiración, van a ver que hay tres tipos de ritmo, James Stone, Kuhn-Maul y Biot, que está en su literatura, que es bueno saberlo. Independientemente que semio 1 es lo normal, pero es imposible dar semiología si no nos hablamos de muchos signos, muchos síntomas y nos complicamos un poco, ¿no? Si no, no aprendemos realmente. Que de todas formas no tengo por qué yo complicarle. Yo, por ejemplo, en los exámenes yo le puedo poner un cuadro clínico muy grande, muy florido, pero la pregunta va a ser directa a realmente a ese prácticamente examen físico negativo o más simple de las complicaciones de lo que estuviéramos buscando. ¿Okay? Entonces, de lo que hemos explicado hoy, de lo que es motivo de consulta, el paciente, si viene, él me va a decir que tiene la falta de aire y sería el síntoma. Cuando nosotros lo vemos, la posición que está adquiriendo ya es un signo. Esa posición es un signo. De este paciente, si lo acostamos, ese líquido que tiene, ese derrame, encharcamiento que tiene pulmonar, que está en las bases, él me está respirando con los vértices de arriba, pero cuando ya lo acuesto, entonces ahí sí se complica y me le está encharcando tanto lo que son las bases pulmonares como los vértices, entonces ahí aumenta la disnea, al momento adquiere la posición de autoneica o incluso el signo del almohadón. El paciente puede sentarse en una silla al revés o coger varias almohadas y abrazarla y eso le permite la respiración mucho mejor. Sí, sí lo son, sí lo son. Lo que pasa en la irritación yugular también aparece, hay que tener cuidado porque también puede aparecer en las trombosis pulmonares. Entonces, aparecen en esos casos nada más, pero cuando ya pudiera, por ejemplo, incluso la respiración de Kuhn-Maul también puede aparecer en ciertas intoxicaciones, en otras ciertas series de patologías. Pero sí, cuando tú lo ves, puedes ir buscando eso, pero más cuando nosotros le queremos poner el sello, ¿verdad? Hay que reunir un poquito más de cosas para dar la garantía de que sí. Pero sí, donde más se ve la respiración de Kuhn-Maul en lo que como tal la insuficiencia cardíaca. ¿Algo más? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algún signo? ¿Algún síntoma? ¿La forma de describir? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda sobre el test hoy que tendríamos a la 1 de la tarde? Yo voy a abrir la sala unos 10 minutos. La sala no es donde está el test, es simplemente por si alguien quiere escribirme algo. Yo por aquí responderle, recordarle que cuando comiencen, que estén en el horario de la 1 de la tarde, le va a pedir una clave, que la clave sería poner nada más 1, 2, 3, 4. Y ahí se la activa y pueden comenzar su test. ¿Una duda? Examen exploratorio del abdomen. ¿A qué se debe un abdomen en tabla? El abdomen en tabla es como una metáfora. El abdomen en tabla está
está tan duro que parece una tabla. Cuando usted quiere, el abdomen más grande, más duro, que es más atlético, un abdomen de alguien como Cristiano Ronaldo, de todas formas te permite hacer cierta depresión de esa pared abdominal. Sin embargo, el abdomen tabla se refiere generalmente al síndrome perforativo, abdomen agudo perforativo, pacientes que alguna víscera hueca se le perforó, la más frecuente sería en las úlceras o heridas por arma blanca, una penetración de un órgano o de un objeto, perdón, filoso, puntiagudo, en la cual se comunica esa luz tubular, dígase intestino delgado, dígase estómago, dígase colon transverso, y entonces eso provoca una reacción de protección de todos los órganos, van a tratar de ir a esa área y el abdomen se pone tan duro que simula como si estuviese tocando algo tan duro como una tabla de una mesa. Por eso se dice ese signo abdomen en tabla. Aquí me dicen, ¿el nerviosismo es un signo o un síntoma? Es un síntoma. Es un síntoma, no tenemos forma incluso recuerden que hay pacientes psiquiátricos que pueden simularlo. Todas esas cosas sí son síntomas prácticamente. Examen psiquiátrico, la histeria, los pacientes muy ansiosos, y eso nosotros lo describimos, entonces lo podemos escribir, estamos en un paciente ansioso, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo, él se siente en consulta y la más que le preguntamos cómo usted se llama, el paciente se levanta y da una vuelta a la misma consulta y le va dando su nombre. Tienen tanto el metabolismo tan acelerado por el hipertiroidismo que no están tranquilos. ¿Okay? Pero nosotros lo podemos escribir en ese momento como un signo, lo estamos viendo ansioso, pero el que quiere como tal decirte que está estresado, que se siente estresado, que se siente ansioso, todo eso son síntomas. Se lo está sintiendo él. Pero él puede hacerme todo eso y está falseándolo. Entonces, nosotros lo ponemos como una impresión. Nos impresiona que está ansioso. Hay personas que simulan una convulsión y la hacen bien, la hacen de libro. La hacen de libro. Y nosotros lo ponemos, describimos lo que estamos viendo. Describimos lo que estamos viendo. ¿Okay? Dice poliuria o nicturia. Siempre la nicturia es un síntoma. Ahora, poliuria, cuando él me lo refiere, yo estoy orinando mucho, ahí es un síntoma. Pero yo puedo recolectar esa orina. Yo puedo recolectar esa orina en 24 horas y realmente si me da más de 1500, más de 2000 mililitros en 24 horas, ya es un signo. Eso se hace ingresado, se hace en consulta. Le enseñé uno de los modelos de la orina en el paciente, donde hay que recolectar todo eso que expuso el paciente y todo lo que se le está poniendo para ver los ingresos y los egresos de líquido. Entonces, ese paciente que me refiere eso, yo requiero recoger la orina. Incluso a veces esta poliuria, en los casos, por ejemplo, de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, yo requiero recoger esa orina y estudiarla a ver si tiene realmente, está perdiendo proteína, ¿verdad? En esos casos en los cuales está dañado el riñón y está perdiendo proteína, y ese sería un signo también, porque lo podemos demostrar. Ese lo podemos mostrar. Porque el paciente me dice que está orinando por la noche, es un síntoma. Ese sí es un síntoma. Claro, ese mismo paciente que viene y me dice, yo vengo porque estoy orinando mucho. Yo vengo porque estoy orinando mucho. Cuando ya yo le tomo, eso es un síntoma. Cuando yo le tomo, le logro cuantificar, recoger la orina en 24 horas y ve que está orinando más de lo normal, que del hombre Guyton, lo permitido, lo que se sobreentiende que es normal, ya es un signo. El paciente viene con fiebre y él se siente caliente o él se siente que tiene fiebre. Cuando él me lo está diciendo, hasta ahí es un síntoma. Cuando yo le pongo el termómetro y veo que dice 38, ya es un signo. El paciente viene porque, otro ejemplo típico, por la diarrea,
Y cuando yo le hago la muestra, le doy el frasquito, me dice que tiene hasta una diarrea con sangre. O se le recolecta la diarrea o la deposición, vemos que está realmente semilíquida y mezclado con sangre. Entonces ahí, por eso es que el libro dice que muchos signos son también síntomas. Ahora, muchos síntomas se pueden convertir en signos, pero, eh, ¿cómo decir? Al revés no va a ser. Cuando ya tú le pones a algún cambio, alguna patología, es un signo, ya deja de ser síntoma, porque ya tú lo demostraste. El paciente puede venir, por ejemplo, decir, yo me estoy viendo azul, con cianosis, o yo vengo porque me estoy viendo muy blanco, está pálido. Ese puede ser el motivo de consulta, ¿verdad? Y basta con nosotros lo miremos, realmente tan hipocoloreada es un signo, pero él también se lo vio. El paciente viene porque se ve que tiene una bolita aquí, dice que tiene una bolita aquí. Para él, hasta ese momento, es un síntoma, pero cuando nosotros lo observamos, lo inspeccionamos, lo palpamos, es un signo. Lo que pasa es que el paciente puede tener eso y nunca se lo ha visto. Y cuando nosotros lo examinamos, lo encontramos. Por eso es que eh, están como que separados, porque nosotros lo logramos, todo lo que podemos demostrar, todo lo que podemos mostrar. Por eso hay muy pocos síntomas, como el dolor, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de dolor. ¿eh? Eh, en sus inicios los escalofríos pudieran ser también síntomas, eh, como no podemos mostrar hasta dónde llegan, puede ser síntoma, cualquier molestia, dentilla, picazón, adormecimiento, todo eso sí siempre van a ser síntomas. El dolor precordial es un tipo de dolor, es un síntoma. La cefalea, dolor de cabeza, es un síntoma. Dolor abdominal, es un síntoma. Disuria, dolor orinal, eso es un síntoma. ¿eh? Porque no hay forma, yo no lo veo, no se ve. Pero el paciente puede decirme que se siente una bola, él se siente una bola, algo que está moviéndose dentro del abdomen. Y si nosotros tocamos y no encontramos nada, ese, por ejemplo, es un síntoma que se mantiene como un síntoma. Pero el paciente viene y dice, yo realmente tengo algo que se me mueve, nosotros lo palpamos, vemos que tiene un gran tumor, al ser grande, se le mueve y él lo siente como una pelota, por ejemplo. Sí, claro. Cuando ya el médico lo confirma, eh, para que no lo vean, para que les sea más fácil, en la evolución diaria de un paciente, nosotros le preguntamos al paciente o incluso en el diario de enfermería, a veces ellos tienen, no sé cómo le llaman ellos a eso, tiene un nombre, pero lo separan así, subjetivo y objetivo e indicaciones. Esas tres cosas juntas tienen un nombre. Que incluso lo hace el médico también en su evolución. Estudié y te dice, ¿cómo amaneció hoy? ¿Cómo sigue? Y el paciente dice, yo sigo mejor de los edemas, yo sigo mejor del dolor, ya no me siento tan mal, ya no me siento fiebre, y pues yo lo examino. Todo eso que él me está diciendo, yo voy a corroborar el examen físico del día anterior con el de ese día. Y ahí es donde yo voy a detectar cómo va cambiando esas cosas que nosotros encontramos, que a lo mejor ya ha ido mejorando tanto que ya puede que no lo tenga ese día. Entonces, más o menos lo separas así ya, subjetivo y en lo objetivo. Pero el paciente perfectamente se puede ver amarillo. Yo vengo porque estoy amarillo, yo vengo porque estoy orinando rojo, en ese caso, ya desde que me lo dice, para él es un síntoma, pero yo le doy un frasco, ¿no? Ya se ve la hematuria macroscópica, ya es un signo. Que el paciente diga que toma mucha agua, siempre va a ser un síntoma. ¿Ok? Que tiene mucha hambre, va a ser un síntoma. Que tiene poca hambre o que ya no tiene apetito, siempre va a ser un síntoma. El paciente hipocondriaco